buenos días, bienvenidos a Las Verdades de Miguel en Televisión. Les recuerdo que desde el pasado viernes, como siempre, estamos circulando en todo el país con Las Verdades de Miguel en su edición impresa. El editorial de hoy lo voy a dedicar a Ricardo Menéndez, hoy convertido por obra y gracia del gobierno en el sabelotodo de la economía nacional, aunque tengo entendido que es geógrafo. Expreso lo anterior porque estoy en desacuerdo con el desprecio a las profesiones. Por lo tanto, considero que zapatero a tus zapatos. Al referirse al reciente aumento salarial, usted, ministro, ha dicho que no hay pretexto para que exista una escalada en el proceso inflacionario. Sepa que no puede enfocar el salario fuera del contexto económico general. Me pregunto también por qué tiene que presentar como logros los sucesivos aumentos salariales, cuando es todo lo contrario. Me permito recordar que tras la derrota en la Primera Guerra Mundial en la Alemania de los años 20, para ir de compra, la gente utilizaba carretillas copadas de billetes. Sepa usted, ministro, que nosotros vamos por ese camino. La inflación experimentada en Venezuela tiene su base en la desvalorización demencial del bolívar, entre otras cosas, mediante la emisión de bonos del Tesoro, a través del cual se obtienen los recursos para sostener el hipertrofiado gasto público y sus consideraciones salariales. Luego entonces, sí existe una relación directa entre el aspecto inflacionario y los aumentos salariales sin respaldo. Usted dice que el gobierno tendrá la buena voluntad de proteger el consumo de la mayoría, pero en la economía esa buena pro tiene otro cantar. No he escuchado ni leído a otro economista afirmar como falsa la premisa según la cual el salario incrementa la inflación. Como si fuera poco, usted sostiene que si no existiese la agenda económica bolivariana en Venezuela, hubiese 500.000 de desempleados y que hasta la fecha solo hay 0.7% de desempleo. A buena patada le ha aceptado usted en las criadillas a John Maynard Keynes, cuya invención económica residía en agregar que el capitalismo no tiene al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. ¿De dónde saca, ministro, usted las cifras que indican pleno empleo en Venezuela? Eso no es verdad, salvo que considere como tal la ocupación de la economía informal. Usted desconoce que la inflación es la hija de la inestabilidad del sistema y que ésta excede negativamente en los inversores. Si aconteciera de otra manera, el gobierno no tendría por qué acudir a los aumentos salariales introspectivos. Tampoco olvide que existe una demanda agregada, la cual conceptualmente es la suma de los gastos en bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio. Esta demanda depende tanto de la política monetaria y fiscal, así como de otros factores. Pues bien, si examinamos la devaluación del bolívar, entonces la política monetaria no pasa el examen. Usted ha revelado que la gran misión abastecimiento soberano y seguro es el principal vértice usado por el gobierno para evitar la inflación. De ser así, tenemos que echar al cesto de la basura todos los textos de economía, incluidos los marxistas. En cuanto a que 5% de la población ostenta la riqueza, me imagino que algunos de sus adléteres se darán por aludidos, por haber ellos usufructuado los dineros del erario público, creando sus fortunas inimaginables. Inflación inducida, lo remito a investigar sobre economía. Usted sabe mejor que nadie que quienes dependen de un salario para vivir se ven ahora en serias dificultades, pues los precios de los alimentos y servicios básicos aumentan en cuestión de semanas. Por lo demás,
Todas las divisas disponibles en el mercado están en poder del gobierno, lo cual impide al venezolano medio adquirir moneda extranjera para protegerse de la inflación. Ministro, usted será muy bueno cuando de acumular su patrimonio se trata, pero le sugiero que abandone la planificación de nuestra economía y regrese a una actividad consona con su profesión, la cual puede encontrar en la cartografía nacional. En el próximo segmento vamos a estar con el exministro de Comercio, Eduardo Samán. Tal cual les anticipé en el segmento anterior, hoy tenemos un invitado rojito. A diferencia de la semana pasada, tuvimos a Pablo Medina, antichavista, antigobierno a muerte. Pero no, en esta ocasión tenemos a Eduardo Samán, exministro de Comercio. Eduardo es polifacético porque es farmacéutico, es experto en propiedad intelectual, es profesor, creo que de química en la universidad. Sí, señor. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Miguel. Mira, yo te decía, chico, en el interín, fuera de cámara, que el gobierno de Hugo Chávez, de nuestro compañero, camarada, bien siempre recordado camarada Hugo Chávez, había como cierto desprecio hacia las profesiones. Bueno, Chávez podía tener de ministro de Sanidad a un coronel, por ejemplo, y saltar de tener de ministro de Agricultura a un sociólogo. En el caso tuyo, a un farmacéutico, ministro de Comercio. ¿Cómo es eso? Claro, porque yo fui marchante. Y entonces, como ¿cómo, marchante... ¿Cómo claro, marchante? Explícanos. Bueno, sabes, yo vengo de una familia árabe siria y nosotros desde... Papá trabajaba, era vendedor ambulante, lo que llaman marchante, vendíamos mercancía y por las casas, por Casalta, el 23 de enero, y yo lo ayudaba, cobraba y todo eso. ¿Y sabes qué más comercio que ese? Mira, búscate un bachaquero para que te dé clase pero ven de acá, comercio. no. Fíjate que un ministro de Comercio Mira, mínimo debe conocer las leyes económicas. ya, te digo algo. Mira, yo soy farmacéutico, pero cuando yo me gradué, ese sector es muy conservador. Y por mi participación política, por ser comunista, yo fui vetado en la Cuarta República. Yo no podía entrar a ningún cargo de la administración pública por ser comunista. No me contrataban las empresas privadas ninguna. Y yo tuve que cambiar mi profesión. ¿Y sabes qué trabajé? Trabajé como programador en computación en la Organización Panamericana de la Salud. Y casi estuve 8 años viviendo de la computación. Luego, cuando ganamos el gobierno, que pude trabajar como farmacéutico en el Ministerio de Salud, estaba de ministra María Urbaneja, la doctora María Urbaneja, y bueno, estuve ahí y al poco tiempo la doctora Dina Bastidas, quien saludo, primera mujer vicepresidenta de la República. Primera y única. Sí, me nombró director del SAPI. Al SAPI nunca habían llegado farmacéuticos, siempre eran abogados, ¿no? Es el servicio de propiedad intelectual. Sin embargo, bueno, y dimos la pelea y hasta intentamos cambiar la doctrina, ¿no? Luego pasé a Sencamer, que es el Instituto de Calidad y Reglamentos Técnicos, y bueno, después al INDECU, antiguo INDECU, que también había sido dirigido por abogados todo el tiempo. Estaba Samuel Ruth, que había sido el funcionario más antiguo de la administración de Chávez, tenía 10 años en el cargo. Y yo tuve que sustituir a Samuel Ruth y tuve que estar a la altura, porque él era un funcionario que tenía un alto perfil en la administración pública. Y tuve que dar esa competencia sin ser abogado. Luego, bueno, me nombraron, creamos el INDEPAVIS, me nombran ministro de Comercio, hubo
muchos avances. La gente todavía me recuerda de la gestión. Yo te invito a que tú revises los índices de inflación de IPC mientras yo estuve en el INDECO, Indepavis, ministro de Comercio, y fueron los más bajos de la historia. Fueron ese año, el 2008, 2009, hasta marzo del 2010, que yo salí de ministro, teníamos los menores índices de inflación. Y luego la inflación se empieza a disparar luego en abril, mayo del 2010. Y de ahí ha sido incontrolable. Me acuerdo yo, fue 5,8 en mayo del 2010 y era porque permitieron todos los aumentos, daban a mí para yo dar un aumento de algo, de un bolívar. Bueno, eso era porque yo concebía el tema de los precios como un asunto de lucha de clases, pues. Los asalariados tenemos regulado nuestro salario. Y bueno, si tenemos regulado el salario, tenemos que regular los precios. ¿Tú no crees en el libre mercado? No, para nada. Y mucho menos en nuestras economías, que está caracterizada por la presencia de oligopolios, monopolios. Aquí no hay, es una mentira la competencia. Y las economías estatizadas, que no han resultado mucho tampoco. Bueno, es que... ¿cómo? Esas economías donde hay control de precios. Sí, lo que pasa es que los controles se tienen que ejercer bien. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo bien. Aquí controlan es poniéndose de acuerdo. Acuérdate de lo de los huevos. Fue que se pusieron de acuerdo con lo que llaman los hueveros y entonces le dieron un precio y entonces resulta que al día siguiente, cuando lanzan el precio, desaparecen los huevos. Eso fue dicho por el propio presidente. Fíjate ahorita el tema del pan, que es la última cola que tenemos, que es la cola que más daño nos ha hecho al proceso. Y eso venía de anterioridad. El que está ahorita en la SUNDE era ministro de Comercio, cuando yo era director, presidente del INDECU. Y fijaban, el precio del pan lo acordaban con Fevipan. Y Fevipan acordaba con el gobierno el precio por debajo del costo de producción. Y ese era el que fijaban. Y nosotros sabíamos que estábamos en la calle, estábamos lidiando con la gente, sabíamos que ese no era el precio. ¿Y cómo hacíamos cumplir un precio que estaba por debajo del costo de producción? Y ellos, Fevipan, hacía eso a sabiendas que la regulación no se iba a poder cumplir, porque como tú regulas por debajo del precio, lo que pasó con los huevos en diciembre, que también esa regulación nos hizo mucho daño para el proceso electoral. Bueno, ahora otra vez volvieron a acordar otro precio, un precio de un pan de 180 bolívares. Yo entiendo, el precio del pan no puede ser 600 bolívares como los panaderos pretendían ponerle, pero tampoco 180 bolívares. Entonces, claro, fijaron el precio por debajo, de nuevo, por debajo del precio de producción y fabricamos una nueva cola que yo creo que de todas las colas es la que más daño nos ha hecho, esta última de las panaderías. ¿Por qué saliste del Ministerio de Comercio? Bueno, sabes que uno nunca sabe por qué sale, sino que te dicen que uno tiene que entregar, ¿no? Y a mí me llamó, para ese entonces estaba de vicepresidente, Elías Howard, y me dijo, bueno, que entregue el cargo a Richard Canán. Y por supuesto, en ese momento uno siente un alivio, ¿no? Porque, ¿sabes? La tensión de estar en un ministerio. Y bueno, yo salí, me quedé tranquilo, pero me entero después por un cable de la Embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado, que fue publicado en los Wikileaks, que hubo una conspiración de la Cámara Farmacéutica Transnacional. Hubo una conspiración para sacarme, que yo creo que eso jugó un papel importante, ¿no? El tema de esa conspiración, porque ellos informaban al Departamento de Estado a través de ese cable que la ley de propiedad industrial que estábamos redactando en el SAPI no era la que iba a quedar y que yo iba a salir del gobierno. Eso fue 3 semanas antes de mi salida del gobierno. Un gobierno tan duro como el de Chávez en el sentido de un solo camino, ¿se iba a dejar llevar por conspiraciones de afuera para sacar un funcionario así? Bueno, sabes que la geopolítica mundial, generalmente ese elemento no lo consideramos en el análisis político. Nosotros empezamos a hacer análisis político de la política interior, de la política interna, y siempre descuidamos esa geopolítica, ¿no?
Mira, Estados Unidos no es la potencia militar más grande del mundo y ese poder militar no está de adorno. Ese poder militar ejerce una presión y eso influye en el quehacer de todo el mundo, ¿no? En el destino de todos nosotros. Entonces, casi siempre nos limitamos que si a COPEI, que si primero justicia, que a las cosas caseras, ¿no? a lo doméstico. Pero resulta que hay un factor geopolítico que juega un papel importante y que no lo consideramos. Pero ese factor geopolítico sí incide. Fíjate, tú dijiste que durante su gestión se mantuvieron los precios, no hubo o sea, había inflación, pero no se había disparado. ¿A qué atribuyes tú que se haya disparado la inflación? Pero no lo vas a responder al regreso. Acá tenemos una buena conversa con Eduardo Samán, ex ministro de Comercio. Yo le preguntaba a Eduardo, él me decía primero que durante su gestión como ministro, los niveles o el nivel de inflación se había mantenido estable, pero tan pronto él salió, se dispararon. Entonces yo le pregunto, ¿a qué cree él que se debe? O le pregunté, ¿a qué cree Eduardo se debe que se hayan disparado los precios, que se haya disparado la inflación, casi a niveles de hiperinflación? Sí. Eso lo quieren negar, pero Sí, tú sales a la calle y te das cuenta. Bueno, por aquí tengo un mensaje que me enviaron de Margarita, una señora que va a comprar leche, apareció la leche, una leche, vamos a decir, leche de Nestlé, que es importada, 55.000 bolívares un pote de 1 kilo. Ah, Es la única leche que se consigue. bueno, pero es que ahora se consigue una 4.000 bolívares en los bicentenarios, eso es sin hacer cola, ¿no? O sea, ya esa leche a partir del martes estaba ya disponible, ¿no? Ya estaba en la calle una a 4.000 bolívares. ¿Y a qué atribuye Sí. que no sé qué? Bueno, sin un cola? poco lo de la inflación, no creas que yo soy tan presumido para creer que yo estaba, no, Sí. sino que la inflación tiene diferentes componentes, ¿no? Tiene que ver con la oferta, con la disponibilidad de bienes, con la producción, pero también hay un factor especulativo, ¿no? Nosotros nos encargamos de restar ese factor especulativo, porque sí, trabajamos duro contra el tema de la especulación, mucha gente no se atrevía a subir el precio. Inclusive en el año 2010, en enero del 2010, se da un primer ajuste cambiario, una devaluación. ¿Te acuerdas que pasó el dólar de 2.60 a 4.30, ¿no? Sí. De 2.15 a 2.60 y 4.30, ¿no? Y sin embargo, si tú buscas la inflación en enero del 2010 fue menor que la inflación de enero del 2009. Y la del 2009 fue menor que la del 2008 cuando se cambió al bolívar fuerte, cuando pasamos al bolívar fuerte, que eso fue en enero del 2008. O sea, ese factor especulativo nosotros medianamente lo teníamos controlado, ¿no? Es un factor que juega un papel importante en la inflación, la especulación, pues. Pero acuérdate que teníamos una renta petrolera mucho más alta que subsidiaba prácticamente todo y todo el mundo estaba subsidiado. Los empresarios estaban subsidiados a través de Cadivi. Los estratos medios de la población estaban subsidiados a través del raspar la tarjeta, raspar el cupo en dólares. Pues. Ese era parte de su subsidio. Y las clases trabajadoras, bueno, tenía los alimentos subsidiados, o sea, de alguna manera esa renta petrolera se distribuía pues, a través de los subsidios. Y claro, no se daba la inflación porque se distribuía la renta petrolera. Al desaparecer la renta petrolera, bueno, ya, y al descuidarse el factor especulativo, bueno, se disparan los precios. Sí, tú hablas como el factor especulativo como más importante, le das mucha importancia, pero ¿tú no crees que si la oferta no estuviera por debajo de la demanda de bienes, no existiría el factor especulativo?
O sea, mejor dicho, si estuviera por encima, si hay mayor oferta, ¿verdad?, de bienes Sí. que satisfaga la demanda, Sí. ¿quién va a especular? Bueno, mira, te cuento algo. Ahorita apareció la leche en 4.000 bolívares. Apareció, ¿no? Precio moderado. Tampoco es que es muy bajo, ¿no? Considerado el salario. Y el tema del bachaqueo, que es un problema esencialmente de empleo y de subempleo. Estamos de acuerdo. O sea, ya las personas, pues, empiezan a comprar leche. Yo he visto, o sea, buhoneros comprando leche, comprando 20 kilos, 30 kilos de leche, porque ellos saben que en lo que desaparezca esto, ya ellos esa leche de 4.000 la van a poder vender en 6 y en 8, ¿no? Fíjate que esa especulación, ese acaparamiento para especular por un problema social, que es un problema de empleo y de subempleo, de salarios bajos, sí afecta, porque entonces la oferta tendrías que inundar, imagínate cómo debería estar la producción de leche, porque con que cada buhonero se haga de 20 kilos de leche, 20, 30 kilos de leche, y espere un mes con esos 20, 30 kilos de leche, ya al mes lo vas a poder vender al doble de precio. Entonces la especulación sí puede llegar a jugar un papel importante, sobre todo en nuestras economías, que son economías pequeñas, son economías caracterizadas por presencias de oligopolio y monopolios. ¿Cuántos productores de leche en el mundo? La Nestlé te maneja el 80% del comercio de la leche. Pero, entonces, ¿cómo tú vas a acabas de decir? decir El algo. precio de la leche lo pone la Nestlé, evidentemente. Tú acabas de decir algo que yo considero que sería una de las raíces del problema, que es el subempleo. Pero tú contradices entonces al ministro de Planificación actual, Claro que lo contradijo. que dice que, no, que Venezuela prácticamente hay pleno empleo. ¿Tú crees en la cifra que da el Instituto Nacional de Estadística? No, no creo, no creo. Ahí habrá empleo, pero no es el empleo, no es el empleo con el salario requerido. Hay subempleo, estoy de acuerdo con el ajuste del salario. Creo que es una necesidad, creo que es una medida acertada por el presidente. El tema del ticket de alimentación, yo considero que debe ser, ese bono alimenticio debe pasar al salario y debe ya empezar a cotizar para las prestaciones sociales. Yo creo que eso ya es salario, ya eso no es ningún bono, eso debe incorporarse al salario. Es más, me parece que el aumento se quedó un poco corto, debió ser un poco mayor. La falta de productividad de las empresas, yo me imagino, si asumen eso de que el bono pasa a ser salario, y la quebra un gentío, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, ¿Por ¿cómo? qué Pero va a dime quebrar tú, un gentío? yo que tengo una empresa, yo tengo yo tengo un ejemplo, pues. Yo tengo una nómina, Claro, que nos mantenemos a duras penas. claro. Ya cada vez que al gobierno se le ocurre aumentar el salario, porque no puede resolver su problema de productividad, Claro. porque tiene que resolver el problema. ¿Por qué va a ganar tú subiendo el sueldo? No, en diciembre te vamos a volver a subir el sueldo, y vuelve a subir el sueldo, y vuelve. Esto es una espiral, hermano. Y acaban de subir el aumento de salario, decretar el aumento de salario, ¿verdad? A partir del 1 de septiembre. Ya todo subió. Ya. Ya todo subió. No importa. Mira, Marx escribió eso. Y no sube, Pero o sea, siempre que hay un aumento de salario, la clase trabajadora, la clase asalariada sale favorecida. Tu periódico... No sale favorecido, hermano. No, sí sale favorecida. Mira, tu periódico es porque ningún periódico, ningún medio de comunicación se mantiene por sí mismo. Los medios de comunicación... Nosotros nos hemos mantenido por Bueno, nosotros. porque ustedes son una excepción. Ustedes están ahí en el filo de la navaja. En el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación o los banquea un grupo de empresas o los banquea el gobierno. Pero siempre son financiados de afuera. Nunca pueden llegar a autofinanciarse. Nosotros vivimos del pregón, de la venta del periódico. Pero nosotros subimos a 150 bolívares ahorita, este año, y la gente, todo el mundo se queja, y tú sabes que 150 bolívares no es nada. Y todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué tal para nosotros poder seguir subsistiendo, seguir existiendo como periódico? Tenemos que llevarlo a 500 bolívares, de acuerdo a cómo van las cosas. Sí. Ahora, lo que yo te digo a ti es lo siguiente. Un aumento de salario, de la manera como está planteada,
No, que el gobierno se jacta. Hemos tenido 14 aumentos de salario en menos de 3 años. Eso demuestra tu ineficacia, mano. O tu ineptitud frente al problema. Tú no me vas a resolver el problema del salario entonces. O sea, hay que aumentar cada vez. Si suben los precios, aumentamos los salarios. Pero al final, tu poder adquisitivo se hace sal y agua. Y pregúntaselo a cualquiera en la calle. ¿Quién vive ahorita con 60.000 bolívares? Y es una minoría de la población que gana 60.000 bolívares. Tú sabes que lo pregunta aquí. Pregúntale a los trabajadores, pregúntale a la gente en la calle si ganan 60.000 bolívares. Pregúntale a un empleado medio, chico, de la administración pública, si ganan 60.000 bolívares. Que esos eran sueldos más o menos considerados altos. Entonces, ¿de qué manera se han beneficiado los trabajadores con este aumento general de salario? En enero o en otro momento, si la inflación continúa, vamos a terminar nosotros como en Alemania en los años 20. Una carretilla cada vez que vamos al mercado con una carretilla de billete. ¿No? Si no le hubiéramos quitado los 3 ceros, los 2 ceros, ¿cuánto fue que le quitaron? O sea, los 3 ceros. 3 ceros. Tú te ibas a ir a lo que... Hoy en día, es que me dice, mira Miguel, vamos a tomar un café. El café cuesta 500 bolívares, pero le ponemos 3 ceros, son 50.000 bolívares un café, chico. ¿Eh? Mira, pero el problema es tuyo, no es mío. Son 500.000. 500.000, el problema es tuyo, no es mío, pero vamos a un corte y ya regresamos con Eduardo Samán. Sí. La economía, el tema de la economía, Eduardo Samán. Yo te decía que había como cierto desprecio por las profesiones. Por las profesiones. Sí. Chico, el ministro de Planificación actual, el ministro que rige la economía, es geógrafo. Pero parece que desconoce Hay cuestiones, por ejemplo, tú me dices a mí, Miguel, encárgate de la Cámara de Farmacia. Yo no puedo porque hay cosas que yo no... Quizás desde el punto de vista administrativo, porque estoy preparado desde el punto de vista administrativo por mi profesión anterior, puedo ocupar, pero no es de fondo. No puedo ser un rector de la industria farmacéutica. Claro. Entonces, mira, fíjate una cosa, lo que yo no te dije, cuando yo era ministro de Comercio, yo tenía 2 viceministros que eran economistas, los 2, ¿no? Y yo no me busqué 2 bachilleres para tenerlos de viceministros, y yo tenía un conjunto de asesores también, ¿no? Que sabían mucho de economía. Claro, no a todos les hacía caso. Además, tenía uno que yo les preguntaba para hacer todo lo contrario, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros no podemos despreciar las profesiones. Por algo existen y por algo alguien estudia 5 años. Por ejemplo, los periodistas. La gente, ustedes los periodistas, si estudian 5 años por algo, ¿verdad? Los farmacéuticos estudiamos 5 años por algo. No puede venir alguien diciendo, yo voy a hacer ahorita medicamentos, ¿no? Porque si tú estás... Ahora, claro, el tema... Yo tengo un programa de radio, no soy periodista, pero tengo que estudiar. Estoy haciendo un diplomado ahí en la Escuela Latinoamericana de Imagen, Palabra y Sonido, sí. y tengo que estudiar. Y hay mucha gente que, José Vicente, por ejemplo, no es periodista de formación, pero fíjate, ha ejercido más el periodismo que el derecho, que es su carrera original. Sí, el periodismo más o menos es como una profesión libre, también. Debería ser, inclusive, una profesión de posgrado y no de pregrado. Rico. O sea, el periodista tiene que ser un tipo formado, preparado, una mujer o un hombre preparado. No puede ser, ahorita los periodistas, bueno, indaga para que tú veas. O sea, bueno, no voy a entrar a criticar a los colegas, pero hablando de la cuestión otra vez, la cuestión económica, ¿vale? Si tenemos un ministro que es geógrafo, que estoy seguro que le pregunto qué es, ministro, le pregunto qué es la demanda agregada y a lo mejor no me va a saber decir qué es. ¿Hacia dónde vamos a ir entonces?
¿Mm? Porque yo no puedo entender, yo veo al presidente Maduro, yo se lo critico. No, sí, vamos, yo estoy contento con el aumento salarial y vamos a repetir este aumento. Cada vez que podamos vamos a aumentar porque vamos a proteger a los trabajadores, al 75% de la población venezolana. Ese 75% lo estamos viendo en las colas, ¿verdad? Tú dijiste una cosa que es muy, muy cierta. Aquí se ha tomado por empleo al bachaquero, al mototaxista, a los empleados públicos, como si fuera empleo productivo. Tú sabes que la economía no se maneja así. Si no tienes empleo productivo, Claro, si no, pero todos los empleos no pueden ser de servicio. sí, pero tú sabes, pero eso no es responsabilidad de Maduro. Esa situación, fíjate, nosotros tenemos un problema estructural de la economía que viene de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos montaron un proceso industrial de ensamblaje, dependiente, totalmente dependiente. Entonces nosotros empezamos a ensamblar todo y a depender de materias primas. Y en el 89, con la caída del bloque soviético, Estados Unidos, la nueva doctrina era crear las áreas de libre comercio y crearon regiones, la Comunidad Andina, el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y en cada área industrializaron un solo país. O sea, en el área andina industrializaron Colombia y mudaron toda la industria a Colombia. Y entonces liberaron los aranceles para que se produzca en Colombia, y Colombia, porque Colombia, la oligarquía permitía, le entregó a las transnacionales la legislación laboral. O sea, ellos son muy permisivos con la parte laboral. En el Mercosur industrializaron a Brasil y se desindustrializa Argentina. Nosotros nos desindustrializamos a partir del 94, cuando comenzó a operar la Comunidad Andina, la Organización Mundial de Comercio, vino todo el proceso de desindustrialización. Entonces, claro, esa dependencia con la cual nos montaron, primero de las materias primas para ensamblar los productos y ahora de los productos terminados, o sea, nos hicieron un país que depende solamente de la renta, o sea, de la renta petrolera, ¿no? Entonces, claro, eso no es culpa de Maduro. El hecho que entre Bush y Rockefeller hay una guerra y hayan tumbado los precios del petróleo, ¿verdad? Porque los precios del petróleo no se vienen abajo así por oferta y demanda, no olvídate, son bandas, son grupos, uno quiere quebrar el otro, se mandaron a Arabia Saudita a producir petróleo, cae el precio del petróleo y entonces nos afecta nuestra renta. Eso no es culpa de Maduro. O sea, la caída del precio del petróleo no es culpa de Maduro. Entonces, bueno, queremos achacarle todos los males al gobierno de Maduro, ¿no? Y no es así, él no es culpable. Eso no es culpa, pues, el hecho de la corrupción que puede haber o el hecho de la ineficiencia en el gobierno, etcétera. Por supuesto que hay ineficiencia que hay que combatir, pero la situación grave, y de eso se ha aprovechado la derecha también, quienes tienen el poder económico, porque, bueno, serían bien tontos si ese poder económico no lo usaran o no se aprovecharan, ¿no? Para conspirar también, ¿no? Y para tomar el poder, porque hay una pelea por el poder, por tener el gobierno, ¿no? ¿Pero qué esperan? Si actúan de esa manera, lo que van a conseguir es una chatarra. El país va para abajo. O sea, yo no quiero decir, en ningún momento estoy diciendo que Maduro es el responsable, tiene parte de responsabilidad, pero sobre él también pesa una herencia que se viene arrastrando y se viene arrastrando. Ya. Yo te voy a decir una cosa, los recursos y las riquezas que nosotros tenemos, es bien difícil, porque nosotros no somos Bolivia, no somos Ecuador. Nosotros tenemos el 28% de las reservas de petróleo del mundo, están aquí. Tenemos reservas de oro que no las tiene ningún país, porque es oro que no se ha explotado, que está ahí. Y por los conocimientos que uno tiene de química y de geología y todo lo demás, tú agarras lo que tienes en oro y lo multiplicas por 10 y eso te da el uranio. De eso no se ha hablado aquí, de las reservas de uranio que está, porque siempre el uranio ha sido un tema muy satanizado, la energía nuclear y todo lo demás, pero nosotros tenemos unas reservas de uranio bien importantes, de las cuales no se hablan. Entonces, esos recursos te dan poder de negociación a nivel internacional. Recursos de agua. Claro, entre otros recursos, ¿no? Te estoy hablando de petróleo, oro y uranio, ¿no? Que a veces
el tema del coltán es una cortina de humo para cubrir esto del uranio, ¿no? Del uranio que nosotros tenemos. Pero esos tres recursos que nosotros tenemos, eso nos da una gran capacidad esto nos da un poder. O sea, este país nunca va a poder ser una chatarra mientras tengamos esos recursos. Mira, uno mide la buena gestión de un funcionario actual, estos últimos 20 años, 17 años, por su destino. Saliste de comercio, pero no te fuiste a ninguna embajada. No. Pues aquí premian la mala gestión. No. Fulano está en una embajada en Austria, dejó a Corpoelec en el suelo. El otro está y todo, yo estoy Barroso en la está calle. por allá en una embajada y el Recabi. Mira, yo estoy en la calle haciéndole mecánica a mi carro, la gente me ayuda, la gente me protege en la calle. Yo estoy muy contento. Yo hago lo que no puede hacer ninguno de los que salieron. Usted puede poner esa camisa roja y andar tranquilo por la calle. Puedo andar tranquilo porque mis vecinos que son de la oposición me respetan. Me respetan porque saben cómo soy, cómo vivo. ¿Nunca pediste una embajada? No, ni me interesa. Mira, ¿y sabes por qué? Porque yo soy hijo de inmigrantes árabes. Nací en Venezuela y esto es algo que lo sufren todos los hijos de inmigrantes. Hay un choque cultural porque tú tienes una cultura en tu casa y tú tienes una cultura en la escuela, en la calle. Son dos culturas diferentes. Entonces, y hay dos patrias, porque tienes la patria de tus padres y la patria tuya. Entonces eso entra en conflicto. Entonces yo cuando niño me preguntaba, ¿yo qué soy? ¿Soy árabe? ¿Soy venezolano? Porque ¿cuál es mi patria? ¿Siria o Venezuela? ¿No? Y entonces, claro, en la Cuarta República uno no podía abrazarse de la patria porque la patria te maltrataba. Entonces cuando llega Chávez y dice vamos a refundar la patria, entonces tú dices, no, ya yo me definí, esta es mi patria y yo me abrazo de esta patria. ¿Ves? Entonces, yo no salgo de mi país, yo no salgo porque yo padecí lo que es un ser hijo de inmigrante, ser... Sí, el choque de... No, y yo me abracé a esta patria. Cuando Chávez dijo, vamos a refundar la patria, y yo creo que el concepto de patria es muy importante, sobre todo para la formación de la personalidad de una persona, que la gente dice, echa broma con eso, y dicen que no hay papel toalé, pero hay patria, no sé qué más. Y es algo muy importante el concepto de patria. A través de colación una frase, una reflexión de Guevara, Ernesto Guevara, en Punta del Este. Un periodista lo interpeló de una manera medio grosera. Pues. Y bueno, ¿usted por fin qué es? ¿Es argentino? ¿Es cubano? Y entonces el Che le respondió, mira, yo vine aquí a responder preguntas, más no a responder provocaciones. En todo caso, mi concepto de patria no es hipócrita como el suyo. Mi patria es América. El concepto de patria es muy amplio. Te lo digo por eso, ¿no? Por lo menos tú te planteas un dilema, que soy yo, árabe, venezolano, sirio, X. Pero aquí hay unos que se plantean otros dilemas. ¿Quién soy yo? Un político actual. Soy abogado, soy político, soy ladrón. ¿Qué soy yo? Que anda por allí, que no entiende todavía. Que es un problema mayor, pues. Porque tú los ves de flujo y corbata y los ves en los grandes saraos. Pero ellos todavía no saben quiénes son ellos. Y en la televisión te hablan, en los programas informativos te hablan con aquella seriedad de la corrupción. ¿Ah? Tú ves unos elementos dando programas informativos de televisión, de opinión, y pasaron por este gobierno como no, ellos no pasaron nunca. No, yo asumo mi responsabilidad, la responsabilidad que me toca como ministro, lo que yo hice, yo la asumo. Ajá. O sea, y yo estoy con este proceso revolucionario. Y esto es un proceso largo y así yo lo he visto. ¿Tiene futuro? Lo entiendo. Claro, mira, los pueblos, o sea, es una evolución y los pueblos se tienen que imponer a la larga, se tienen que imponer los pueblos. O sea, fíjate, la caída del bloque soviético fue un golpe muy duro porque no entendíamos la geopolítica, por el mismo estudio del marxismo fue muy dogmático y nunca supimos, o sea, cómo era eso. Y, o sea, de la noche a la mañana se derrumba todo eso y eso golpeó a la izquierda en general, ¿no? y al comunismo. Pues. Pero ya ahora nosotros hay nuevas luces y entendemos los procesos y nosotros no tenemos por qué sentirnos derrotados, ¿no? en ningún momento. Y esto es un proceso que sabemos que es de largo plazo.
Yo te invito a que revises, te sugiero que revises la cuestión del aumento salarial. Porque, o sea, es como un círculo vicioso. Suben precios, suben sueldos. Y Suben yo te precios, invito a que suben. te leas el folleto de Marx, que se llaman precios, salarios y ganancias. ¿Me invitas a eso? Sí, Marx habló de eso, y eso está de requete discutido. Siempre todo vuelve a aumentar, pero a un ritmo diferente, pero en ese interín los asalariados salen favorecidos. Siempre los asalariados salen favorecidos Yo con no un he visto a incremento. los asalariados en Venezuela salir favorecidos. Yo fui asalariado y no salí favorecido, ¿no? Yo te invito a que montes una actividad sobre tu periódico. Te pongas, porque todos ahora, hasta los periódicos venden celulares, venden cosas, tienen tiendas online y todo lo demás, ¿no? O No, sea, el mío es meramente periodístico. bueno, Mira, bueno, Eduardo, de verdad, Eduardo Samán, vamos gracias. llegando al final del programa, cuando las cosas se ponen más interesantes. Bueno, al final de la entrevista, hemos llegado al final de la entrevista. Yo te agradezco haberme invitado, ¿no? a tu Y programa. quédate para la parte final, que es las verdades ocultas. Que es lo que la gente... Bueno, primero, esta conversación me pareció bien interesante, pero la gente siempre espera las verdades ocultas. La dejamos para el final, porque si no, le damos al principio, dije que... Pero esta entrevista ha sido bien movida, de verdad. Gracias, No, estoy gratamente sorprendido contigo. gracias. Y espero, de verdad, que ojalá el gobierno mire hacia Eduardo Samán. No soy tan malo como parezco. No, El informe al Departamento de Estado, dice, el informe que manda la Cámara Farmacéutica dice que Chávez usaba Samán como perro amarrado con correa. pero no sabes qué cosas nos dicen. Bueno, ya regresamos, Eduardo, ya regresamos con las verdades ocultas. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Hemos llegado a las verdades ocultas. La libertad de un enjuiciado por el caso de los Panama Papers provoca malestar en Miraflores. Un 1.000 puntos de venta de Banesco llegaron desde Panamá y están siendo canjeados a 200.000 bolívares cada uno. El 1 de septiembre, una marcha por el revocatorio o un golpe militar en marcha. ¿Cierto o falso que la presencia en Venezuela de Isaías Rodríguez tiene que ver con una eventual disolución de la Asamblea Nacional? Enrique Capriles mandó a buscar a Vicente Díaz, el rector del CNE, para sustituir la MUD a Jesús Torrealba alias Chuito. En la Asamblea Nacional martillan empresarios para que financien la marcha opositora del 1 de septiembre. En días pasados, el cónsul de Rusia fue secuestrado en las Mercedes. Iba en vehículo blindado y con escoltas. Los delincuentes exigieron rescate y lo obtuvieron. Dejaron en libertad al plagiado, no sin antes darle una golpiza. Así son las cosas, como diría el entrañable Oscar Yáñez. Hemos llegado al final de este programa y los espero el próximo domingo.